Bienvenidos al nuevo podcast de Morbius. Esta vez es un poco un formato nuevo, un poco más diferente, ya que, haremos este podcast online con un invitado muy especial que tenía ganas de traer al podcast. Él es Juan Carlos Rodríguez, es aparte de CEO de varias empresas, obviamente emprendedor. Él es el CEO de Aldealista, una una iniciativa que me parece brutal y tenía muchísimas ganas de traerlo al podcast, así que espero que os guste este nuevo formato. Por cierto, tenéis todas las redes en la descripción obviamente del podcast y esto es una cosa nueva, os podéis unir a nuestra comunidad, la MVP Society, que tendréis también el enlace en la descripción. Así que espero que disfrutéis de este formato y si os gusta, ya sabéis, dadle feedback. Y bueno, vamos a presentar aquí a Juan Carlos. Buenas, Muy buenas, ¿cómo estamos? ¿todo bien? Muy ¿Me buenas. me escuchas bien? Sí, perfectamente. Estupendo, Sebastián, un placer. Un placer. Bueno, tenía muchas ganas de que vinieras a charlar un rato al podcast. Ya estuvimos hablando por teléfono y todo eso. Pues aquí me tenéis, por tanto, un lujazo compartir con vosotros. Totalmente. Bueno, pues empezamos ya un poquito con lo que vendría a ser el podcast y tal. Y Juan Carlos, me gustaría preguntarte ya para empezar un poquito más para orientar a los futuros emprendedores. Me gustaría preguntarte qué es necesario, sobre todo, estudiar para ser emprendedor. ¿Qué es necesario para estudiar? Bueno, a ver, yo creo que todos nacemos emprendedores, ¿vale? Todos nacemos emprendedores. No creo que la formación marque la diferencia entre el emprendedor de raza y el que no es. Lo que sí creo que es clave, principalmente, es que sepa que se va a encontrar muchos problemas y que va a tener que ser una persona que claramente busque siempre soluciones. Entonces, para mí esa es la mejor formación. Luego, a nivel, yo recuerdo, ¿no? Cuando emprendía ya de chaval y ya hacía, bueno, pues pequeños negocios de poner cosas en marcha, me puse a estudiar económicas por un motivo, porque quería saber cómo era el mundo de la empresa desde el punto de vista académico. Pero claro, me di cuenta de una cosa, que cuando me daban algún curso de creación de empresas y me lo daban profesores que nunca habían emprendido, entonces, claro, ahí te encuentras con un grave problema. Por eso tampoco creo que haya que ligar mucho lo que es la formación académica al emprendimiento. Lo que sí es clave es que el emprendedor sepa que va a tener que encontrar muchas soluciones a los problemas que se va a ir encontrando. Y aparte de las soluciones, de intentar buscar esa solución, ¿qué más habilidades se necesitan para poder triunfar en el mundo del emprendimiento? A ver, muchas veces definen, ¿no? Dicen, a ver, cuáles son las definiciones de un emprendedor. Muy importante, creo que es clave, que sepa comunicar, que en su equipo haya también en ese apartado el que sepa comunicar qué es, dónde pone el foco y qué es lo que quiere hacer y cómo va a resolver problemas que hay ahora mismo en el mercado. ¿Por qué? Porque tú le estás ofreciendo también una solución. Que sea una persona capaz de trabajar en equipo, que los que forman lo que es también la estructura de emprendimiento sepan trabajar en equipo. A la vez luego, bueno, la parte de la empatía, la parte de la pasión, ser creativo. ¿Por qué? Porque es un mercado en el que cada vez hay que buscar también soluciones más importantes a la hora de posicionarte, ¿no? Por tanto, la creatividad creo que también es clave. Y luego que sepas también adaptarte, ¿no? Que tengas capacidad de adaptación a los entornos en los que también se va a mover tu eje de negocio. Y un punto también importante es que también tengas capacidad de ir aprendiendo. ¿Por qué? Porque eso va a ser también un poco, las empresas son seres vivos. No es que crees algo y ya está, sino que van cogiendo forma y se van adaptando a un sistema. Por tanto, la capacidad de
aprender es clave y luego tener mucho compromiso. Creo que ahí es lo que va a permitir esa resiliencia, que el emprendedor aguante el tirón y que esté ahí. Eso sí que creo que, bueno, es un punto clave, ¿no? Es un punto. Y para empezar, ¿qué recomiendas tú? ¿Qué es 100% necesario? Si quieres poner algo en marcha, para mí es clave que sepas qué problema vas a resolver y cómo vas a monetizar ese problema con la solución que tú le estás dando al mercado. Es decir, ese modelo de negocio creo que es clave. Y, y que tampoco piense el emprendedor que tiene que tener algo perfecto. No. Eh, que sea capaz también, con ese producto mínimo viable, ponerlo en marcha, lanzarse y sobre ello el mercado te va a estar dando un feedback que vas a tener también que resolver y adecuar tu producto a lo que está diciendo el propio consumidor. Pero para mí clave es que sepas desde el principio eh, qué solución estás dando a ese problema que crees tú que tu negocio va a permitirte, bueno, monetizar y cómo vas a hacerlo. Eso sí que me parece que es importante. ¿Por qué? Porque también necesitas estar vendiendo y facturando, porque si no se quedan muchos en proyectos que están pensando en vivir de un inversor. Y eso es muy, muy complicado. Y tampoco puedes poner proyectos en marcha que necesiten de tirar de un músculo financiero muy, muy, muy potente si no tienes ese mínimo viable. Y ese mínimo viable, para que el mercado también te esté diciendo si vas por buen camino o no vas por buen camino, es que sepas también cómo monetizar o tengas bueno, tus reservas de clientes, que sepas que ese producto te lo van a consumir y eso me parece que es clave, ¿no? En ese punto del que tú hablabas al principio, de buscar una idea y encontrar una solución al problema que tengamos pensado solucionar, ¿cómo podemos validar esa idea para saber si es rentable a lo largo del tiempo o no? Porque muchas veces empezamos proyectos y con la incertidumbre de no saber si a largo plazo podrían funcionar o si nos vamos a quedar estancados en el medio. Pues yo creo que es lo que te comentaba. La mejor manera de ver si el mercado responde es si ese producto te lo compran, es si ese producto cubre esa necesidad, es si ese producto monetiza. Y eso es lo que, bueno, hay diferentes vías de poder hacerlo, incluso cuando estás lanzando el proyecto. Pongo un ejemplo. Imagínate que tú crees que es algo que porque muchas veces le ponemos tanta pasión que nosotros mismos nos autoengañamos y una manera de que el mercado te valide es, por ejemplo, haciendo pues, esa reserva de productos o esa reserva de servicios. Es decir, tú puedes ponerlo en el mercado y si ves que hay gente que tiene ese interés y que quiere consumirlo o quiere contratar ese servicio, bueno, pues esa pre-reserva o ese booking, por decirlo de alguna manera, te permite saber que claramente tu modelo de negocio tiene un hueco en el que monetizando y sabiendo que ingresos y gastos pues tienen que salir con un saldo positivo, por lo menos en esas proyecciones de los primeros años, pues claramente piensa que al final, luego cuando pones una sociedad en marcha, te aparecen gastos por distintas vías, ¿no? Y la única manera, creo yo, que es hacer el bien ganando dinero. A nosotros, a generaciones anteriores, nos educaban en ganar dinero y luego hacer el bien. Y por eso nos hemos encontrado con situaciones de burbujas pues, inmobiliarias o de temas que claramente eran muy especulativos, ¿no? O yo recuerdo cuando era chaval, pues ya eran los yuppies, ¿no? En que daba igual cómo ganar dinero, había que hacerlo, y luego hacer el bien era algo secundario. Y yo creo que hoy, por lo menos yo, lo que realmente me parece que sirve es que hagas el bien con ese producto, con ese servicio y ganes dinero, porque eso va
a, a permitirte saber que tienes algo que va a ser sostenible en el tiempo. No solamente se puede también validar el producto o el servicio en lo que sería la cuenta de resultados. Yo creo que tiene que haber una cuenta de resultados y lo que es también el impacto. Por tanto, si hay un equilibrio entre el impacto que tú generas a nivel social, económico, ambiental, la sociedad, y al final también claramente ves que tiene un margen positivo, bueno, pues eso es, creo que el mejor termómetro para un emprendedor, ¿no? Hacer el bien, ganando dinero, poniendo valor y poniendo impacto en el sistema, ¿no? Como decía Robert Kiyosaki, lo de invertir primero en uno mismo y luego, eh, digamos que ya saldar las otras cuentas, por así decirlo. Sí, sí, claramente, claramente el propio emprendedor tiene que estar convencido por lo que yo te decía antes cuando me preguntabas, ¿no? ¿Qué características? Esa pasión, esa determinación, esa capacidad de resistir que te vas a encontrar, pues claramente noches sin dormir y soluciones que tienes. Tú estás bien contigo mismo y sabes que tú estás impactando en lo que es también el sistema, la sociedad, pues eso claramente ser mucho más potente y crear lo que es tu comunidad. Porque yo creo que más que seguidores hay que pensar en la comunidad. Y si tienes en ese apartado, bueno, un ecosistema que te permite ir, bueno, comunicando y trabajando con productos o servicios que tu comunidad quiere, pues hay que seguir, claro. Esa es la diferencia, ¿no? El emprendedor sigue, ¿no? Pero si me recomiendan en ese apartado, cuando me dicen, oye, ¿tú recomiendas emprender? Digo, uff, piénsatelo muy bien, claro, porque vas a tener muchas curvas por el camino, porque nos las hemos encontrado todos y nos las seguimos encontrando todos los días, ¿no? Pero también es algo que si tienes esas ganas, bueno, pues al final el que es emprendedor ya de vocación, de raza, va a seguir haciéndolo y lo va a intentar y eso le va a permitir, como cualquiera de nosotros, bueno, saber cómo es la realidad, que también es fascinante, pues bueno, encontrarte con esa realidad, ¿no? Totalmente. ¿Y a qué edad, desde qué edad a qué edad se recomienda empezar a emprender? Uf, yo creo que eso ya es, el emprendedor nato no tiene edades, porque hay casos de proyectos que ya estamos viendo que arrancan con gente más que joven y tampoco pondría ahora mismo fuera del mercado a emprendedores que comienzan después de haber hecho casi su carrera profesional. Gente bueno, que no pensaba que podía poner en marcha esa idea de negocio y lo hace con muchos años. Pero claro, tampoco eh, pondría un límite a nivel de que alguien joven quiere poner en marcha su negocio. ¿Por qué no? Eh, Piensa también que todos nacemos casi emprendedores. Cuando construimos algo desde niños, tú ya estás claramente resolviendo un problema o creando algo y eso ya es emprender. Que luego vaya a un mercado en el que quieras monetizar y tenga tu público y tenga tu comunidad, es ya ahora otro paso para ver que eso es, oye, pues estás haciendo el bien y ganando dinero con esto. Pero muchas veces nos educaron o siguen educando en que te dicen, no, no, hay que estudiar, hay que tener una pareja, hay que tener un trabajo estable, oye, fíjate que, bueno, si eres funcionario, vas 2 meses. Entonces, claro, esto genera una inercia social en que te están poniendo como, bueno, como distintas curvas, que hay gente que se engancha a esa inercia social, pero si había esa parte de querer emprender, al final va a acabar haciéndolo y a la inversa, ¿no? Y hay gente que no, que sabe que efectivamente podría buscar una vida que para otros puede ser más sencilla, pero que tampoco le está dando un poco lo que hablabas tú, ¿no? Esa bueno, ese impacto autopersonal también, ¿no?
En el tema de, bueno, de la gente joven que comentabas antes, de poder emprender, en ese caso, saber manejar lo que viene siendo así el dinero, las finanzas, tener un mínimo conocimiento sobre el tema, ¿crees que es una habilidad fundamental y que se debería enseñar no solo en los colegios, sino durante toda la vida? Así es, yo creo que no solamente para las empresas, ¿no? Yo creo que eso hasta casi en lo que es una economía familiar, ¿no? Porque muchas veces, bueno, te están enseñando principios de, teoremas de, y no todo el emprendedor tiene que ser un buen gestor. Otra cosa es que tengas en ese equipo un buen gestor. Y estoy contigo. Si nos educaran ya desde el inicio a saber, bueno, pues desde una economía familiar o una empresa o cualquier modelo eh, que tenga la capacidad o la posibilidad de que escale, eso sería fantástico. Y yo lo que echo de menos muchas veces, en lo que es también, cuando tú me decías antes, ¿qué recomiendas estudiar? A mí en la facultad no me lo enseñaron, en la universidad no me lo enseñaron. Entonces tiene que ser algo que, bueno, que también tengas tú esa capacidad de querer aprender, pero sobre todo, muy importante, tampoco podamos o desvirtuemos lo que es el foco del negocio pensando que tienes que saber hacer todo, sino que el equipo es clave y hay gente, bueno, hay ahora mismo compañías que están dando un servicio y están siendo ahora mismo modelos muy rentables. Hay una de ellas en que está siendo muy popular. Es como si tuvieras a tu gestor dándote un servicio para startups y que eso permite al propio emprendedor saber que un poco es la parte ya más comercial o la parte de innovación, tiene luego una compañía especializada en ayudarla a gestionar todo lo que a lo mejor no hubieras aprendido. Por tanto, creo que para ellos ha sido un hueco de mercado interesante y creo que es una ayuda también para el emprendedor que no tiene un foco en lo que es la gestión. Sin embargo, bueno, pues puede haber también quien te complemente, ¿no? En el equipo o externalizándolo. ¿Qué sucede? Externalizándolo también hay que tener, bueno, esa precaución por lo menos o ese principio de prudencia, ¿no? Totalmente. Y bueno, ya me comentaras fuera de la grabación que vivieras en países como Panamá o Suiza. Allí emprender es mucho más distinto que aquí, hay algunas diferencias. ¿Cómo es emprender en otros países o emprender en España? Yo nací en Suiza, yo soy hijo de inmigrantes, ¿no? Mis padres emigraron de dos aldeas de aquí, de San Juan de Río, emigraron a Suiza. Yo ya luego me eduqué en Barcelona, pero lo que dices, ¿no? Ya trabajé en Madrid para un par de multinacionales alemanas y luego me tocó irme a Centroamérica. Y ahí vi, por ejemplo, en el caso de Centroamérica, en el caso de Panamá, con una influencia también muy americana, cómo había menos miedo al fracaso. Es decir, yo lo que veo que en España realmente no se ha trabajado bien es esa cultura del fracaso. Es decir, que nos están o nos han educado, nos han enseñado a que, claro, si emprendes y no te va bien, ¡guau! ¡Qué mal! Y sin embargo, en las culturas americanas es al revés. Si tú has emprendido y no te has pegado el golpe varias veces, no van a confiar en ti para grandes proyectos. ¿Por qué? Porque eso forma parte del ecosistema de un emprendimiento. Piensa de que cada 10 empresas que se crean, 8 o 9 no funcionan. Por tanto, hay más noes que síes. Y aquí en España es donde he visto que claramente ese miedo al fracaso pone muchas trabas en lo que es el emprendimiento. En Noruega, por ejemplo, que también tiene esa, bueno, esa influencia, aunque sean nórdicos, también muy americana en que no hay que tener miedo a equivocarse y que luego también te ayuda mucho. Por ejemplo, yo lo noté con el gobierno cuando emprendes allí, siente un promotor y te pregunta qué es lo que vas a hacer. Entonces hay como un comité de expertos en que lo que quieren es ver si ese equipo promotor tiene capacidad para hacerlo. Y eso es muy bueno porque
te hacen ver en qué tienes que reforzarte y dónde claramente tienes fortalezas que te van a permitir tener éxito. Y eso va ligado también a las ayudas. Aquí, bueno, aquí algunas veces salen ayudas que ya comprenderlas es muy difícil, porque cuando comienzas a leerlas tienes que sacar un máster en cómo ayudan a ese emprendedor. Y ahí es donde me parece que nos falta ese recorrido. Por eso no tenemos ese ecosistema de startups tan potente como culturas que en este caso están más abiertas a que puedes equivocarte y puedes fracasar. Y si tú fracasas de joven y te hipoteca toda la vida, claro, eso es un problema. Eso va a hacer que tus amigos, tu entorno, tu familia, tu pareja mmm, van a decir, ¿qué estás haciendo? Y eso no debe ser así. Y ahí es donde creo que tiene que cambiar mucho el país en fomentar y ayudar al emprendedor, porque el emprendedor claramente se va a equivocar y si tuviéramos una varita mágica, bueno, pues no sería la realidad, pero es que en ningún país pasa. En todos los países es igual, pero lo que marca la diferencia es que te señalen o que no te señalen, habiendo fracasado, porque es muy fácil alinearse con el caballo ganador, ¿no? Claro, totalmente. Aquí sí que es muchísimo. Digamos que hay un sistema que no favorece tanto al emprendedor como en otros países, que podría ser. Y bueno, ya hablando un poco más sobre tus emprendimientos y sobre tu startup de Aldealista, me gustaría preguntarte cómo surgió la idea y digamos que cómo poder emprender en el rural. Pues Aldealista, pues surge como una idea, como dices tú, fruto de una parte también muy emocional de tus raíces, de tus orígenes. A mí me cogió el estado de alarma viniendo a la aldea de mis abuelos, porque mis padres siempre venían en marzo, y cuando vine en marzo del 2020, pues pasó algo que nunca pasaba, que fue que nos dejaron a todos encerrados, ¿no? Entonces, cuando te dejan a todos encerrados, pues claro, imagínate, yo que estaba acostumbrado a mucho ritmo, también urbano y de vuelos y de una vida pues un poquito, diría yo, casi caótica, quedarte en una aldea en que éramos cero y cuando llegamos éramos tres, pues claro, eso te hace pensar, ¿no? Entonces, claramente yo lo que hice, no sé cómo pasasteis la pandemia vosotros, pero yo en mi caso pues subía también vídeos y fotos en las redes sociales de mi pueblo, de mi aldea, de Castiñeiro, aquí en San Juan de Río. Y los noruegos me preguntaban, compañeros, ¿en qué parte de Noruega estaba? Y yo no, en San Juan de Río, estoy en Castiñeiro, en mi aldea. Claro, ellos buscaban en buscadores convencionales en Google y no encontraban nada de mi aldea. Y decían, pero ¿dónde está eso? No existe. Y ahí fue donde claramente dije que hacemos algo al revés. Eh, ¿Cómo vas a buscar un pueblo que no conoces? Tiene que ser el pueblo el que te encuentre a ti. Y ahí en ese primer, bueno, en esa primera tormenta de ideas, ¿no? Hablé con un compañero noruego, socio, y me dijo, uff, tienes razón, esto tiene que ser como las aplicaciones de citas. Ambos pensamos que cómo vas a conocer a alguien que no te conoce, por tanto, pues tienes que hacer un match con lo que va a ser también tus gustos, tus preferencias, y bueno, luego hay una parte también emocional que me permite y me impulsa y me empuja a hacer y emprender en mi aldea, en el rural. Mi abuela fallece con 102 años y me dice que deje de dar vueltas por el mundo y que haga algo por mis pueblos, ¿no? Por los orígenes. Y ahí, cuando hay esa parte de propósito, pues eso sí que empuja mucho, ¿no? Yo creo que eso, cuando un emprendedor tiene propósito y tu modelo de negocio tiene ese por qué y para qué, claramente da igual si estás en el rural o estás en lo urbano, ¿no? Yo ahí fue donde dije, efectivamente, pues tenemos que hacer ese primer juego que lo bautizaron como el Tinder de los pueblos y fuimos programando para poder coger
y ver si con eso creábamos una comunidad, ¿no? Y claramente, pues tanto la comunidad como medios a nivel de prensa y de televisión, claro, dijeron, hay un Tinder de pueblos. Y sobre ello fuimos viendo cómo lo que teníamos que resolver no era solamente la parte del dónde ir o dónde comprar, sino la parte también de la vivienda, la parte de empleo. A mí me preocupa principalmente la vivienda, ¿no? Porque veo que en los pueblos hay casas sin gente y luego veo que en las zonas urbanas y también aquí hay gente sin casas. Entonces, claro, hay que hacer match en ese apartado, ¿no? O cómo aquí hay compañías o negocios que no pueden hacer un relevo generacional pudiendo, teniendo gente que trabaje y cómo hay gente en otras partes que necesita buscar un empleo. Por tanto, pensamos que había que hacer ese match y bueno, es donde ahí ese propósito nos impulsó ponernos en marcha. Yo lo que tengo claro ya es que al final, cuando estás en una aldea en que hoy ya somos 7, pero estás conectado, pues claramente digo, es un lujo porque si tienes una buena conexión y te permite, las ciudades se hicieron cuando no había comunicación, pero hoy, habiendo comunicación, hoy estoy aquí y si mañana tengo que estar en Nueva York, estoy en Nueva York. Quiere decir que, ¿por qué no vamos a aprovechar el 85% del territorio de España, que son pueblos por debajo de 5.000 habitantes? Y ahí es donde hemos visto que el tamaño de mercado tenemos que, bueno, intentar por lo menos dar una vuelta a que haya una superpoblación en las ciudades, a que la gente esté obligada a compartir habitación pagando grandes cantidades de dinero, que priven a la gente joven de poder independizarse. Entonces, bueno, creemos que puede haber un modelo de reequilibrio territorial, ¿no? A mí no me gusta hablar tanto de despoblación, me gusta más de reequilibrar el territorio, ¿no? Y aparte de Aldealista, tienes otro proyecto que es el de Palleiras Valley. Me interesa muchísimo que comentaras un poco sobre qué va este proyecto. Sí, a ver, Aldalisa piensa que es la marca de la empresa que creé aquí en la aldea. La empresa se creó en el 2023, en enero, ahora llevamos 2 años, se llama Grupo Rural Manager y Grupo Rural Manager, de todos esos proyectos, uno es Aldealista, con lo que es la aplicación y todo lo que conlleva alrededor, pero luego tenemos diferentes proyectos que van, bueno, en distintas líneas, sobre todo lo que yo te decía, ¿no? Que respondan al propósito de Restaura y Rehabilita, ¿no? Y en el caso de Palleras Valley es un proyecto que va ligado al emprendimiento. Yo siempre pienso en que, jolín, si se han podido generar modelos de negocio en garajes en Silicon Valley, ¿por qué no vamos a aprovechar los pajares que tenemos en las aldeas del interior de Galicia, en que son espacios de 70 metros, 80 metros, 90 metros, en que cuando los restauras son fantásticos porque son de piedra, madera, pizarra y que tengas buena conectividad? Aquí, por ejemplo, en la aldea tenemos ya wifi pública. Por tanto, si a mí me dieran con 20 años, con 18, con 25, una estructura de piedra con techo, con buena conectividad, un espacio diáfano, jolín, pues eso es un lujo. ¿Por qué no le vamos a dar una segunda vida a lo que es también esos pajares que en su momento respondían al que emprendía, pero con el trigo, con productos agrícolas? Bueno, pues ¿por qué no ponemos también a los jóvenes que puedan venir y tener su espacio en esas Palleiras Valley y con modelos de emprendimiento que vayan ligados al territorio? Y digo ligados al territorio, ¿por qué? Porque hay muchos recursos naturales. Entonces tú puedes venir a emprender y ver que, oye, puedo hacer temas con la castaña, con la miel, con la patata, con temas o simplemente con temas de forestales, con recursos que puedo aprovechar y lo mejor es hacerlo en el entorno. Por lo tanto, creo que Palleras Valley, bueno, puede ser esos garajes de Silicon Valley, pero lo rural y que también respondan a que se creen, bueno, imagínate, ¿no? Aldeas pequeñas en que tienen 10, 12, 15 viviendas y hubiera 6, 7, 8, 9, 10 emprendedores, todos juntos, en un mismo
entorno geográfico, ¡buah! Eso es la bomba. Eso es la bomba Incluso, porque a todo, ¿no? Es decir, puedes cambiar gran parte de la provincia con esas aldeas que forman parte de tu comunidad. ¿Por qué? Porque la gente asocia a que tiene que venir a un pueblo y estar de una forma solitaria o con gente muy mayor. ¿Por qué? Puedes crear también, ya se está viendo ahora con colivings rurales, pero ¿por qué no vas a hacerlo con tu independencia incluso en espacios como son nuestros pajares, palleiras, ¿no? incluso podrían hacer networking entre ellos, lo cual ya se beneficiarían entre todos. Tema, claro, para mí eso, esa es la base. Ahora estamos haciendo, mira, ayer estuvimos, no, anteayer se estuvo haciendo ya también con un centro de formación profesional que están ellos estudiando turismo en la provincia de Orense. Hicimos una primera masterclass de emprendimiento. Anteayer se hizo con el tema de la marca. Ellos vinieron a ver también el territorio y claro, ellos mismos dicen, jolín, es que imagínate, si tuviéramos aldeas de gente, tenemos las mismas afinidades, ¿no? A nivel de comunidad, pero cada uno en su variante, en su sector, es lo que has dicho tú. Había un networking potente en el rural que permitiría, bueno, pues generar y aprovechar los recursos de esa zona. Y eso hay que hacérselo ver a la administración. Por tanto, yo que genero de nuevo una startup cuando ya pensaba que no volvería a emprender y que ya estoy canoso, pues hay que intentar hacer ver también a la administración que se tienen que buscar nuevos espacios como son las palleiras para los jóvenes y ahora estamos también trabajando en un programa para intentar con la Universidad de Vigo y también las facultades de aquí, de la provincia de Orense, pues poner retos para los estudiantes que quieran claramente unirse a proyectos y a movimientos como el de Palleras Valley, ¿no? Y bueno, me gustaría también preguntarte ya para acabar, eh, que nos dieras un consejo a mí y a todos esos emprendedores que nos están oyendo, para no solo poder empezar, sino también resistir todo ese tiempo para poder llegar a esa empresa de éxito. A ver, los consejos hay que cogerlos, ¿no? Entre alfileres casi casi, ¿no? Porque yo antes te lo comentaba, si a mí me dicen, oye, ¿tú recomiendas emprender? Te digo, uff, el primer punto que vas a escuchar es que te van a decir, no, no, no lo hagas, ¿vale? Mi recomendación es, ten propósito en lo que quieres hacer y no te quedes con esa duda tampoco. ¿Por qué? Porque me parece que de esa manera, de una forma sensata, tienes que compatibilizarlo a lo mejor con otras actividades, pero claramente trabajas sobre lo que tú quieras crear, valídalo y en el momento que todo vaya cogiendo forma, empieza a estructurar un equipo alrededor tuyo que en el momento que veáis que hay que lanzarse, bueno, pues manos a la obra, ¿no? Por tanto, claramente el propósito y la pasión, si eso se tiene, va a mover muchas soluciones a muchos problemas que os vais a encontrar, ¿no? Pero yo soy de los que claramente cuando algo me pasa por la cabeza, no lo quiero dejar una idea. La diferencia es concretarlo, ¿vale? Por tanto, no dejes la idea que esté únicamente por ahí. Si la idea tiene propósito y puede ser un modelo de negocio y sirve para impactar y hacer el bien, claramente trabajar para concretarlo, pero bueno, con lo que es también esa sensatez a la hora de poder ponerlo en marcha, ¿no? Totalmente. Bueno, pues muchísimas gracias, Juan Carlos. Ha sido un enorme placer poder hablar contigo de emprendimiento.
Y pues bueno, muchísimas gracias por venir al podcast y tener un ratito para poder charlar. Un lujo compartir con vosotros. Estáis invitados a venir a Castiñeiro a ver el prototipo que estamos poniendo de Palleiras Valley y que podamos entre todos, ¿no?, hacer también que esta Galicia interior y lo que son estos pueblos no desaparezcan y puedan servir como germen de que no solamente se emprenden garajes, ¿no?, que podamos hacerlo también en Palleiras. Totalmente. Un, Y ojalá pasarnos por allí. venga, un abrazo rural para todos. Un abrazo enorme, muchísimas gracias.